Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Tenemos que dar cuenta de una revelación bastante grave que compromete a una congresista de Perú Libre, a la hija del ministro de Educación, con la filtración y venta de la prueba docente. ¿Se acuerdan del escándalo de la filtración de las pruebas docentes y que todos los docentes, o casi todos, tenían en su WhatsApp los resultados de la prueba? ¿Se acuerdan? Bueno, hay un documento fiscal al que hemos tenido acceso y que se trata de la carpeta fiscal 2021-730, disposición fiscal, inicio de investigación para la realización de diligencias preliminares. ¿Cuáles son los hechos que se denuncian? Primero, dice aquí, que mediante formato de conocimiento de hecho delictivo se desprende que la denunciante con identidad en reserva y una docente que ha preferido no revelar su identidad, que ha denunciado el 10 de noviembre del 2021, ¿no? Ese día ocurrieron los hechos que se relatan aquí. La congresista Lucinda Vázquez Vela habría pactado encontrarse con 4 profesores identificados como Héctor Yamacpompac Ravelo, María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leiva en los exteriores de las instalaciones de Palacio de Gobierno, con la finalidad de presuntamente reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, habiendo registrado la concurrencia de dichas personas a través de tomas fotográficas y que obran en la carpeta fiscal. ¿Qué más? Asimismo, la denunciante indica que entre los días 8 o 9 de noviembre del 2021 recibió una llamada telefónica en la que le indicaron que la congresista de la República, Lucinda Vázquez Vela, había pedido los exámenes de conocimiento para el nombramiento de los profesores contratados a la hija del ministro de Educación, entiéndase al actual ministro Carlos Alfonso Gallardo Gómez, quien es amiga cercana de la mencionada congresista y que debido a esa amistad, entre otros, es que lo habrían nombrado como ministro. Añade que en una oportunidad, cuando el ministro de Educación se reunió con los profesores dirigentes de cada región para hablar sobre el tema de los exámenes de profesores contratados para que sean nombrados, este recibe un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en la que le comunicaban que su hija había entregado los exámenes y que en el instante de enterarse de tal situación habría sufrido un malestar en el pecho, especie de ataque cardíaco en plena reunión, y que incluso señaló que iba a presentar su carta de renuncia. Estos son los hechos de una investigación fiscal. Punto 3.6 de este documento. Así, la congresista Lucinda Vázquez Vela, contando ya con el examen de docentes, decide viajar a la ciudad de Tarapoto en horas de la tarde del día 11 de noviembre del 2021, viaje en la que estuvo acompañada de las profesoras María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leiva, precisando que el docente Héctor Yamacpompac Ravelo también habría viajado a la ciudad de Tarapoto el mismo día, pero en horas de la noche, siendo estas personas quienes, según refiere la denunciante, se encontraban en la ciudad de Lima aproximadamente un mes, abandonando sus funciones como docentes de la región San Martín, y añade que el profesor Héctor viajó a la ciudad de Tarapoto el mismo día en horas de la noche, llegando aproximadamente a las 9 de la noche. Lo siguiente que se cuenta aquí es, recordemos, este es un testimonio con abundante información, como se deja ver, de tratos oscuros, y hay que determinar los delitos que se habrían cometido. Cohecho es uno de ellos, según el expediente fiscal, donde se ha traficado con la prueba de los docentes. Añade la denunciante que la profesora Olga Carmela Chávez fue a la ciudad de Bellavista con la finalidad de vender el examen por el monto de 3.000 soles y que a efectos de poder adquirir dicho examen, los docentes formaban grupos de 10 con la finalidad de poder alcanzar el monto solicitado. Refiere además que cada provincia contaba con un vendedor, ello debido a que la venta se debía realizar de manera personal
con la finalidad de que no se viralice y que el dinero producto de tales hechos era entregado a la congresista Lucinda Vázquez Vela a través de sus testaferros, ya que no se le puede depositar a su número de cuenta. Y lo otro que se relata, se denuncia aquí es, por otro lado, dada la forma y circunstancias en las que, conforme a la denuncia, presuntamente sucedieron los hechos, corresponde disponer la realización de los actos de investigación tendientes a la individualización del funcionario o servidor público que, en relación al cargo que ostenta al interior de la administración pública, tenía la custodia de los instrumentos de evaluación docente 2021 y que, aprovechando de tal condición, extrajo la mencionada prueba para presuntamente, por intermedio de Inés Georgina Gallardo Calixto, hija del ministro de Educación, entregársela a la congresista Lucinda Vázquez Vela, quien a su vez entregó dicho instrumento a sus allegados para su venta en las distintas provincias de la región San Martín. Este documento fiscal al que hemos tenido acceso se está ahora corroborando. La Fiscalía de Tarapoto está a cargo de esta investigación. Los hechos que se describen aquí son muy graves. Repito, se están corroborando, pero la persona que ha hecho esta denuncia ha entregado, como se ha podido ver, a la Fiscalía abundante información con nombres, viajes, lugares, citas. Es muy grave. El ministro de Educación, ¿qué tendría que decir sobre esto? La señora hija del ministro de Educación, ¿qué tendría que decir sobre esto? Esto, repito, es un documento fiscal. Obra en la Fiscalía de Tarapoto. Vamos a mantenerlos al tanto de más novedades y de, sobre todo, el acopio de más información, la toma de declaraciones y la investigación fiscal. Esto debe llegar en las horas que vienen a la Fiscalía de la Nación, al despacho de la fiscal Zoraida Ábalos, quien debe inmediatamente cursar oficios al Congreso de la República para que a su vez sea investigada esta congresista y la señora hija del ministro de Educación, ¿no? Y que se llegue hasta el final. Muy grave, muy, pero muy grave. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dado una noticia menos desalentadora respecto a la cantidad de muertes que se había proyectado para una eventual tercera ola, pero esta cifra ha disminuido a la quinta parte por la vacunación. Escuchemos. Que en nuestro país hemos puesto más de 45.4 millones de dosis de vacunas. Esto, y es importante que el país lo tenga frecuente, significa que la previsión que hacíamos en el mes de agosto de letalidad de casi 130.000 personas que podrían fallecer en el peor escenario de una tercera ola, se ha reducido casi en 5 veces a partir de esta vacunación que tiene que ver con el esfuerzo enorme de los trabajadores del sector salud y, por supuesto, la muy buena disposición de una buena parte de la población. Otra buena noticia que ha dado el ministro de Salud tiene que ver con la llegada de vacunas Pfizer a partir del 15 de enero, vacunas para niños entre 5 y los 11 años. Ya quiero anunciar que ya se llegó a un acuerdo con Pfizer, que DIGEMIT ya lo aprobó y en la primera quincena de enero estaría llegando estos lotes de vacunas, que son vacunas distintas, para poder aplicarla a los niños de 5 a 11 años en nuestro país, ¿no es cierto? En cuanto llegan los lotes hay que esperar pocos días, obviamente, para distribuirlos, pero ya esto está debidamente certificado. En la primera quincena de enero vamos a tener las vacunas para poder vacunar a los niños de 5 y a 11 años en el país. Es una buena noticia, además, teniendo en cuenta el inicio de las clases presenciales, aunque estas clases se adelanta que podrían ser solo de 4 horas
que no podrían tomar alimentos los niños. ¿Y los restaurantes qué? ¿No? A los niños sí, hay que privarlos lo más que se pueda. Por favor, la estadística dice que los niños son los que menos se contagian. Entonces, pensemos bien y que el gobierno piense bien lo que está haciendo, ¿no? Por cierto, la premier Mirta Vázquez se ha pronunciado sobre los 2 dictámenes de la Comisión de Educación del Congreso de la República que en la práctica deshacen a la SUNEDU, ¿no? Y en la práctica hacen que la Asamblea Nacional de Rectores salga de algún panteón y vuelva a la vida. Escuchemos. Este gobierno apoya la calidad educativa en la educación universitaria. En ese sentido, no queremos que existan retrocesos, queremos que existan avances y eso pasará seguramente, si es necesario, por hacer algunos ajustes, pero en lo que sí coincidimos el gabinete, incluyendo el ministro, es que estos 2 proyectos de ley aprobados por la Comisión de Educación en el Congreso no nos parecen los adecuados para mejorar la calidad educativa. Y el ministro de Educación, otra vez, por cierto, el señor Gallardo, que nos tendría que decir sobre 2 informes que están firmados por funcionarios del Minedu que se manifiestan en contra del proyecto de ley que pretende hacer cambios en la SUNEDU, que se hicieron el mes pasado y hace más de 10 días son aguantados por los asesores del ministro Gallardo, reporta Sudaca. El ministro Gallardo debe enviar a la Comisión de Educación la postura institucional de su cartera. Pudiera ser que el ministro tenga una opinión distinta a lo técnico, reconoce el secretario general del ministerio. Ya el comunicado del domingo pasado que hemos leído en este programa adelantaba eso, ¿no? Ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, la SUNEDU muy bien, pero hay que hacer cambios, ¿no? El tema lo vamos a tratar más adelante con Gerí Ramón, rectora de la San Marcos, que está en contra de la SUNEDU, digamos, ¿no? Está a favor de los congresistas de la Comisión de Educación, muchos de ellos representan directa o indirectamente a las universidades no licenciadas, la Decana de América, y también el rector de la Católica, Carlos Garatea, ¿eh? Como dato adicional respecto a la pretensión de que la vuelta a las clases de los niños en marzo sea solo de 4 horas y que no puedan comer, dijimos los restaurantes, ¿no? Todos van a comer ahí en espacios cerrados. Y los cines comen canchita adentro, en un espacio cerrado. ¿Por qué los niños no pueden tomar sus alimentos? ¿No? Hay que pensar bien las cosas y ser coherente, ¿no? Tener una línea, pues. ¿Por qué a los niños los van a tratar así? Por otro lado, hoy conversamos con Baltasar Lantarón, el gobernador de Apurímac, por la tarde, en la rotativa. Y está evidentemente muy preocupado porque la paralización de las bambas, que es un hecho muy grave, ¿no? Y que va a generar impactos profundamente negativos en la economía peruana, y Apurímac nada más está perdiendo con la paralización 1,5 millones de soles diarios. Pero el gobernador no pierde la esperanza de que el corredor minero se reabra. El tema económico, la oferta y demanda para brindar bienes y servicios a la empresa minera Las Bambas, los asuntos que entrampan el diálogo y evitan poner fin al conflicto, son básicamente los temas de agenda que giran alrededor de este conflicto. ¿La suerte está echada, señor? No, todavía no. Yo creo que, Jaime, el diálogo es importante. Espero que yo, cuanto antes, la presidenta del Consejo de Ministros, el Ejecutivo, aperture el diálogo inmediatamente y hagamos que también se habilite la vía. De esta manera, poder lograr doble objetivo, que se habilite la vía, el diálogo continúe. Bueno, y luego se ha confirmado que Las Bambas ha anunciado a la Bolsa de Hong Kong que va a suspender su producción a partir del día sábado. Estamos miércoles, ¿no?
jueves, viernes. Le quedan 2 días al gobierno para que haga algo, que resuelva. El Estado es el que tiene que resolver esta situación. Hay un bloqueo, hay demandas, hay una producción minera paralizada, hay todo un conflicto, ¿no? A menos que se libere el corredor minero. Si se libera el corredor minero, las Bambas continuaría. Pero de momento paraliza. Ya anunció a la Bolsa de Hong Kong que paraliza. Bueno, y la nota, ¿cómo les diríamos? ¿Pintoresca? Un poco de humor, digamos, ¿no? No sé. Completamente... No sé, mejor miren este videíto. El expresidente Vizcarra ha salido públicamente a quejarse, porque dice que, ¿cómo? Que el sistema arroja, cuando pones un nombre, que solo tiene una dosis y no puede hacer compras de Navidad. Si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por Navidad a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis. Y el propio sistema del Ministerio de Salud me dice que no estoy en el padrón. Soy el único peruano a nivel nacional que ha sido retirado del padrón. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿qué le decimos al señor Vizcarra? No se pase, pues. Usted se vacunó subrepticiamente, a escondidas. Según el ministro Ceballos, que usted tiene 4 dosis. 4. El sistema le arroja una. Bueno, no puede comprar, por favor, señor Vizcarra, no puede hacer compras de Navidad. Bueno, pasando a otras cosas que tienen que ver con el gobierno, ciertamente, se ha anunciado que tendrán un nuevo logo, una nueva frase, que obviamente tenía que usar la palabra pueblo, ¿eh? Siempre con el pueblo, dice. Vamos a hablar de eso y vamos evidentemente, a mirar la actualidad con Omar Aguapara, que es politólogo y director de Ciencias Políticas de la UPC. Hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, a ver, ¿qué te dice esta frase, siempre con el pueblo? Que además, claro, era previsible que la palabra pueblo usada por el presidente se utilice, lo cual no está mal. Pero digamos, ¿cuál es el mensaje para ti? Es un poco el mismo mensaje que vimos en campaña, ¿no? Creo que, bueno, no es el primer gobierno en crear un eslogan, un lema. Últimamente era más el Perú, sobre todo, ¿no? El Perú primero, con Vizcarra, el Perú avanza. Incluso, curiosamente, creo que de los últimos que usó eso fue Belaúnde, que decía el pueblo lo hizo, ¿no? El pueblo lo hizo. No sé si en los 60, creo que antes, en el primer gobierno, más que en el segundo. Y lejos sí. de, bueno, y además de ser ciertamente peculiar de este gobierno, creo que también estaba revisando, y hace 15 días, en un discurso por sus 3 años de gobierno, AMLO cerraba el discurso diciendo con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, por ahí que ya se puede estar viendo alguna de esa influencia, ese contacto que hay entre ambos líderes. Ahora, ¿cómo hacer, ¿no?, para conjugar la frase de Marras, ¿no?, siempre con el pueblo, y la situación actual? Es decir, parecería, ¿no?, pareceríamos advertir una contradicción. Porque siempre con el pueblo, sí, ok, pero los que están pasándola mal, precisamente, son los peruanos del pueblo. Es decir, ahora, ¿quién es el pueblo? También muchos se preguntan, ¿quién es el pueblo? A ver. El pueblo también somos tú y yo, ¿no? Todos somos el pueblo, sí, ¿no? Sí, de hecho que sí, solo que creo que le está apelando, o busca apelar más bien a la base que todavía confía o cree en el gobierno, que está un poco reduciéndose, pero está, creo que sobre todo hablándole a esos bastiones que tuvo en la elección y que todavía resisten un poco, según las últimas encuestas de opinión, ¿no? En el sector D, en el sector E, en el mundo rural, que es donde concentra, creo que el apoyo. Hoy
Si dice que está siempre con el pueblo, bueno, el pueblo creo que no, solamente el 36% hoy del pueblo está con él o con el gobierno. No está, creo que, en sintonía necesariamente. Ahora, no sé si pudiste ver el inicio, pero hemos dado cuenta de una investigación fiscal que compromete a la hija del ministro con una congresista en una aparente filtración, no, la filtración no es aparente, pero lo que parece, de acuerdo a los testimonios que se han recogido, un testimonio de una profesora que no ha querido dar su identidad, por temor, evidentemente. ¿Cómo queda el ministro Gallardo? Es decir, se ha traficado con las pruebas, eso es un hecho, pero otra vez estamos ante una nueva crisis ministerial, porque esto mañana va a traer cola, ¿no? Y de nuevo desde el Congreso se van a... Ya el señor había sido interpelado, ¿no? Y se estaba corriendo una censura. ¿Qué nuevo impacto negativo crees tú que recibe el gobierno con esto? Bastante duro, ¿no? Justo al corazón de lo que significa, creo que el origen, la base social también de este gobierno, que son los docentes, los maestros. Y, como bien señalas, ya había cierta responsabilidad política en tanto este hecho grave involucraba a su sector, pero ahora lo que estamos viendo o encontrando es que involucra incluso a su propia hija, de la que ya habían denuncias o habían por lo menos investigaciones, informes de que pasaba mucho tiempo despachando o acompañando a su padre en el ministerio, luego de haber trabajado como 20 años ahí también, creo. Entonces, esta denuncia de confirmarse esta investigación de la Fiscalía ya pondría el error, el problema, ya en manos directamente, involucraría directamente al ministro, ¿no? Lo que me preocupa, que hemos visto en otras situaciones, es que esto debería haber, creo que forzado la renuncia, debería precipitado la renuncia del ministro esta noche. Pero lo que vemos en este gobierno, sobre todo, es que el presidente y los ministros prefieren, no sé, esperar un poco, prolongar la crisis, en vez de cortarla de raíz y darle incluso munición al Parlamento, ¿no? Y no solo eso, claro, con lo que tú dices, que es cierto, desgasta, o sea, hay un desgaste natural en donde la propia presidenta del Consejo de Ministros es arrastrada. Y ella era, digamos, quien de alguna manera, ¿no?, venía dándole un soporte, cierta imagen de sensatez o de mesura al gobierno. Y, Dios, la señora Vázquez está siendo arrastrada por esta ola. ¿Cómo observas tú este desgaste y, sobre todo, cuánto aguanta? Porque no es solo lo que acabamos de revelar, que mañana seguramente va a ser tema de discusión ampliamente, sino que tenemos lo de las Bambas, tenemos la paralización minera. Las Bambas para el sábado, sí o sí, ya lo avisó a la bolsa de Hong Kong. Entonces, tenemos un problemón a la vuelta de la esquina. Sí, sin duda, ¿no? Y que va más allá de la crispación o de la crisis política o de los choques que pueda haber entre los poderes del Estado. Esto trasciende eso. Hay una parte que son autogoles del Estado, del gobierno, perdón, nuevamente. Este es un nuevo caso, en el caso del sector educación, ya lo habíamos visto en otros ministerios. El manejo de los conflictos sociales en torno a la minería también. Creo que ahí el gobierno tiene un problema donde busca legitimarse un poco ante la población, ante la ciudadanía que lo votó, y tiene en sus filas obviamente un discurso que no comulga, creo que 100% con la actividad extractiva, con la minería. Sí, pues. Pero son conscientes también, creo que el propio Pedro Franque no puede ir al Congreso a pedir una delegación de legislación en materia tributaria, buscando grabar más a una actividad a la que el propio gobierno le está poniendo trabas o la que no está facilitando, ¿no? Hay una contradicción ahí, por no mencionar además que la propia presidenta del Consejo de Ministros ya está incumpliendo un poco con esta promesa de las famosas visitas de Zarratea, ¿no? Entonces, creo que es una constante de evaluación, más bien. Sí, sí. Omar Aguapara es politólogo y director de Ciencias Políticas de la UPC y ha estado con nosotros. Omar, un gusto. Hasta la próxima. Que tengas buenas noches. Jaime, muchas gracias. Gracias a ti. Complicado, ¿no? Complicado. Bueno.
Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar con la magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta de este importante organismo constitucional, la doctora Marianela Ledesma, porque nada está dicho.